Bienvenidos a un nuevo video de razonamiento numérico. En esta ocasión vamos a ver estadística y dispersión. Vamos a ver un poco de conceptos, un poquito de teoría de los elementos que intervienen en el concepto de estadística. Entendamos primero qué es la estadística. Es la ciencia que se encarga de recopilar, organizar, procesar, analizar e interpretar datos con el fin de deducir las características de una población objetivo. Veamos qué es población. Conjunto de individuos sobre el que se va a estudiar esa característica. ¿Qué es el individuo? Es cada uno de los elementos que componen la población. Muestra el conjunto representativo de la población y dato cada uno de los valores del contenido. Para entenderlo mejor, veamos un ejemplo. ¿Cuál es la población de mi ejemplo? Los trabajadores de una cooperativa de taxi. He tomado como muestra de esa cooperativa de taxis 5 personas. ¿Ok? Población, todos los trabajadores de la cooperativa. Muestra 5 personas. ¿Cuáles son los individuos? Cada uno de los 5 elementos que he escogido para mi muestra. Aquí en el ejemplo hay 5 nombres. ¿Cuál es el dato? En este caso queremos analizar el peso corporal de cada uno. Entonces tenemos el dato de cada uno. En este caso es el peso. El primero pesa 70 kilogramos. El segundo 85 y así sucesivamente. Con todos estos datos y de acuerdo a lo que se quiere analizar, usaría las herramientas estadísticas para sacar el análisis de lo que quiero saber. Veamos qué es una media. Es el valor que se obtiene a partir de la suma de todos los valores dividida entre la cantidad de datos sumados. Nosotros conocemos esto como promedio también, ¿no? Los pesos de 5 trabajadores de la cooperativa Taxium son 70, 85, 85, 75 y 80 kilogramos. Hallar el peso medio. Entonces, el peso medio o promedio es, como lo vemos en la fórmula, la sumatoria de los datos. Más 80. Y obviamente lo voy a dividir para el número de datos, o sea, 1, 2, 3, 4, 5 datos. Esta sumatoria me da 395 sobre 5, lo cual me da mi media o promedio de 79. Bien, vamos a ver qué es la desviación y varianza. En estadística, la desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos. Esto se representa con la siguiente fórmula. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de X, que representa todo. X. Bien, vamos a ver qué es desviación y varianza. En estadística, la desviación estándar es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o dispersión de un conjunto de datos numéricos. Esto se representa por la siguiente fórmula. Sigma al cuadrado es igual a la sumatoria de X, que representa al dato. Recuerden, para ponerlo en contexto con el ejercicio anterior, el dato sería el peso del taxista, 70 kilogramos, por ejemplo. Menos X, o X con esta rayita arriba, significa promedio. Recuerden que justamente anteriormente calculamos el promedio del peso de los taxistas, que salió 79. Por frecuencia. ¿Qué es la frecuencia? Vamos a explicar lo que es la frecuencia. Si
recuerdan el ejercicio anterior, un taxista pesaba 70, el otro pesaba 75, había otro que pesaba 80 y había dos que pesaban 85. Entonces, si vemos la frecuencia, para los que pesan 70 es 1, para los que pesan 75 es 1, igual para los que pesan 80, pero la frecuencia de los que pesan 85 es 2. La frecuencia es un valor que va a ir variando de acuerdo a el dato, ¿ok? Ahora, ¿qué es N? N es la sumatoria de las frecuencias, o sea, 5, ¿no? Era 1, 1, 1 y 2, 5. 5 va a ser igual a N. Dese en cuenta que promedio y N no va a variar. ¿Qué valores van a ir variando de acuerdo a cada fila de datos? El dato y la frecuencia. El dato cambia, el dato puede ser 70 kilogramos, 75 kilogramos, así sucesivamente. La frecuencia en este es 1, en este es 1, en este es 2. Pero en cambio el promedio y el número va a ser siempre el mismo. Bien, entonces recuerden que cada uno de estos datos, que ya lo vamos a analizar en algún ejemplo, al final hay que hacerle la sumatoria y dividirlo para n, o sea, para el total, para 5. Si necesitamos calcular la varianza, no es necesario despejar sigma, o sea, como está aquí la fórmula. Mientras que por el contrario, si necesitamos calcular la desviación estándar, en ese caso es fundamental despejarlo. O sea, como está aquí la fórmula, es la fórmula de varianza. La fórmula de desviación estándar sería despejar sigma, que quiere decir la misma fórmula que tenemos arriba, pero le ponemos la raíz para eliminar el cuadrado y que me quede sigma es igual a la raíz de toda la fórmula anteriormente estudiada. Bien, vamos a hacer ejemplos para ir analizando cómo son los ejercicios que me plantean en el examen y también analizar la fórmula anteriormente dicha. Los ejercicios vienen más o menos como el que sigue. Se han tabulado las notas de 4 grupos de un colegio de 5 materias distintas. Con base en la tabla, ¿qué grupo tiene menos dispersas sus calificaciones? Veamos primero bien cómo están los datos. Se han tabulado las notas de 4 grupos. Aquí están los 4 grupos, grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4, en 5 materias distintas. Aquí están las 5 materias distintas y los datos dados. En el siguiente cuadro está el promedio y me hablan qué grupo tiene menos dispersas las calificaciones. Eso lo da la desviación estándar. Obviamente el valor más pequeño de desviación estándar es el que está menos disperso. Si vemos, es muy fácil analizar que el grupo 3 tiene menos dispersos sus datos. Aquí fácilmente podríamos sacar, entendiendo este pequeño concepto, que la respuesta se encuentra en la opción C. Desviación y varianza me presenta otro problema más. Se realiza una encuesta para conocer las edades de los estudiantes graduados de diferentes carreras. Los resultados de la muestra se encuentran en la tabla. Con base en la tabla, ¿qué carrera tiene la mayor dispersión de sus datos? Al contrario que el ejercicio anterior, ahora me presentan la mayor dispersión, es lo que me preguntan. Entonces, aquí está la carrera, ingeniería, comunicación, etc. Aquí están los datos, las edades de los chicos y ya obviamente me dan el cuadro analizado y me han calculado por medio de la fórmula la varianza. Así se presentan muchas veces
los problemas, ya vienen los datos dados. Lo que debo saber es que la mayor dispersión tiene que ser el valor más alto, el valor más extenso es el que me representa la mayor dispersión, valor que lo encuentro en administración de empresas, que se encuentra en la opción D. Bien, vamos a analizar en este ejercicio cada uno de los elementos del cuadro que me dan para entenderlo mejor en base a lo aprendido en la teoría de esta misma diapositiva. Con base en el caso, calcula la varianza. En una encuesta realizada a 100 padres de familias de los estudiantes de tercero de bachillerato, se consultó la edad a la que se independizan económicamente de sus padres. Posteriormente a sus respuestas se llenó la tabla con la finalidad de conocer qué tan homogéneos son los datos. A ver, primero vamos a analizar cada uno de los datos dados en esta tabla. Primer casillero me habla de intervalo de edad de los chicos. Me habla en intervalos de 15 a 20, de 20 a 25. Esto quiere decir que en el primer rango se encuentran los chicos entre 15 años y 20 años, pues no. Y así sucesivamente. Este grupo está entre 25 y 30 años. A eso se refiere intervalo de edad. Número de personas. De entre 15 y 20 años tengo 10 personas. Entre 20 y 25 tengo 30. Y así sucesivamente. Vamos a ver qué es la marca de clase o mediana. Estoy hablando de X, la marca de clase o mediana. Si ustedes se fijan, es el punto medio del intervalo. O sea, la mitad de entre 15 y 20 es 17.5, ¿no? La mitad entre 20 y 25 es 22.5 y así sucesivamente. La mitad del punto medio entre 30 y 35 es 32.5. A eso se refiere este casillero. Ahora vamos al siguiente casillero que me habla de frecuencia o número de personas, o sea, es lo mismo de aquí, por la marca clase, por la anterior, la frecuencia por el anterior casillero. Obviamente, 17.5 por 10 da 175. 22.5 por 30, 675. Es el valor que me está diciendo este casillero, ¿no? En el siguiente casillero me habla de marca de clase menos el promedio. A ver, veamos en el primer caso. La marca de clase obviamente es 17.5, que está aquí en este casillero, menos el promedio. ¿Qué es promedio? Promedio es igual a la sumatoria de los elementos sobre el número de elementos. Ejemplo, cuando tú sacabas el promedio de tus notas, ¿qué haces? Sumas las notas y lo divides para el número de notas, ¿verdad? Aquí es exactamente lo mismo. La sumatoria de los datos sería 175 más 165, sumatoria que lo tenemos aquí en el total, 2550 sobre el número de personas involucradas para dar esta sumatoria, o sea, 100. 2550 sobre 100, 25.5. Ese es el promedio. Entonces, en el caso del intervalo de 15 a 20, 17.5 menos 25.5 me da ese menos 8 que encuentro aquí. En el segundo caso, 22.5 menos 25.5 menos 3. Y así sucesivamente. Dese en cuenta que la marca de clase va variando por cada casillero que vaya calculando. 17.5, 22.5, 27 y 32.5. Pero el promedio no. El promedio siempre es el mismo. En el siguiente me dice lo mismo que en el anterior, pero al cuadrado. Fíjense que es lo mismo, pero
al cuadrado. Obviamente el cuadrado de 8 por 8, 64. Menos por menos más, ¿no? 3 por 3, 9, menos por menos más. Entonces todos los valores al cuadrado se vuelven positivos. Y en el último casillero tenemos el anterior, o sea, lo calculado anteriormente por frecuencia. Recuerden que anteriormente puse la F acá para denotar que la frecuencia es igual al número de personas. Por eso 64 por 10, 640 y así sucesivamente. Bien, si ustedes se fijan en lo que me está dando el último de los... Si ustedes se dan cuenta de lo que están viendo aquí y recuerdan la fórmula del inicio, la fórmula decía sumatoria de x menos promedio al cuadrado por frecuencia sobre n. Y esto que está aquí es exactamente igual a lo que tengo acá, faltando aún la sumatoria y el n. Todo esto es para explicarles que ya el cuadro está dado, ya el cuadro está expresado totalmente. Lo que quieren en el examen es que sepa yo analizar el cuadro y obviamente la sumatoria de todos estos valores ya está dado en el cuadro y es 1600, ¿verdad? Y el total, o sea, el número de aquí sería 100. 1600 la sumatoria de todo eso y el número de personas, el total de personas que involucran para sacar eso es 100. Si yo simplifico, me da 16 y eso es realmente, a ver, repito, los datos, en este caso los quisimos analizar para que entiendas de dónde salen todos estos datos y toda esta simbología que te da. Pero el cuadro ya te lo dan expresado, ya te lo dan terminado. ¿Cuál es la sumatoria de todo eso? 1600. ¿Cuál es el total de números que intervienen para eso? 100. La sumatoria de estos datos es 1600 dividido para 100, 16. Opción que la encuentro en la C. Bien, una cosa importante que anotar. Recuerden que la fórmula que usamos fue sigma al cuadrado, lo que representa variación, que fue 16 nuestro resultado y es exactamente lo que nos pidieron. Pero también nos pueden pedir, mucho ojo con eso, nos pueden pedir la desviación estándar. Recuerden que para encontrar la desviación estándar quedamos en que era importante despejar sigma. O sea, me hubiera quedado sigma porque el cuadrado se va, es igual a la raíz de 16 y el resultado hubiera sido 4. Mucho ojo con lo que te piden, si te piden variación o si te piden desviación estándar. Muy bien, espero que esta explicación haya sido bastante útil para los ejercicios que se te van a presentar dentro de este mismo tema. Hasta la próxima.